¿Qué es la epistemología? La epistemología es la rama de la filosofía interesada en el estudio del conocimiento, es decir, es la teoría del conocimiento. Su nombre proviene de los vocablos griegos episteme, conocimiento, y logos, estudio. Aquello que tiene que ver con los procesos de obtención o formulación del conocimiento se llama epistemológico. La epistemología es una de las 4 grandes ramas tradicionales de la filosofía junto con la metafísica, la lógica y la ética. La historia de la epistemología se remonta a la antigua Grecia, donde se distinguía entre el conocimiento vulgar, doxa, y el conocimiento reflexivo, episteme. Sin embargo, no existía una disciplina específica de epistemología en ese momento. La epistemología como disciplina formal comenzó a desarrollarse en el Renacimiento europeo, cuando la razón humana reemplazó a la fe medieval como método para comprender el mundo. Filósofos y científicos como Kepler, Galileo, Bacon, Descartes, Newton, Locke, Leibniz y Kant contribuyeron significativamente a su desarrollo. En los siglos XIX y XX, la epistemología desempeñó un papel clave en la formulación del concepto de ciencia y del conocimiento científico. Surgieron 3 corrientes principales de epistemología contemporánea: el neopositivismo lógico, racionalismo crítico y el postpotnerianismo. Estas 3 corrientes epistemológicas contemporáneas siguen vigentes en la actualidad. Objeto de estudio de la epistemología. Como hemos dicho, la epistemología se centra en la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento humano. Este último se entiende como el punto de intersección entre las creencias humanas y las verdades adquiridas de un modo u otro. Funciones de la epistemología. Algunas de sus funciones son los límites del conocimiento, las metodologías, las corrientes epistémicas. Importancia de la epistemología. La epistemología es la clave en el entendimiento de cómo operan las ciencias, que en el mundo actual son quizá la mayor fuerza del saber teórico y aplicado de que el ser humano dispone. En ese sentido, el saber epistemológico está en el corazón de la filosofía contemporánea, permitiéndonos conocer el modo que pensamos. El propio conocimiento, esta búsqueda se traduce en innovación, cuestionamiento científico y nuevas metodologías para comprender el universo. El conocimiento contable se cree que se originó junto con la civilización humana. A medida que los seres humanos acumulaban recursos y riquezas, comenzaron a diferenciar entre ellos y a buscar formas de registrar y controlar estos bienes. El registro contable se desarrolló para mantener un seguimiento de las provisiones y acumulaciones, utilizando herramientas como estiletes y piedras. Los registros contables más antiguos conocidos datan de aproximadamente 30.000 años y fueron descubiertos en la región de Alto Garona, en Francia. Estos registros primitivos reflejan la percepción de la riqueza patrimonial, donde se identifican los bienes, se registraban las cantidades y se registraban los movimientos de aumento y disminución. A medida que las sociedades humanas se volvieron más complejas, con actividades como la construcción, la producción, el intercambio, los impuestos y los préstamos, el conocimiento contable se desarrolló para adaptarse a estas nuevas realidades. Se generaron nuevas formas de registro y el pensamiento contable evolucionó a través de percepciones y razonamientos basados en la experiencia empírica. La escritura se desarrolló como una forma de preservar la memoria de los hechos, incluida la riqueza patrimonial en las civilizaciones antiguas. Se han encontrado registros de hace 6.000 años en pequeñas tablas de barro crudo en Mesopotamia, que indican la evolución de los procedimientos de registro. Estas tablas de arcilla se utilizaron para registrar datos patrimoniales de forma simple. Con el tiempo, se comenzaron a reunir en tablas más grandes que registraban el movimiento diario, lo que dio origen al concepto de débito y crédito en las relaciones con otras personas. A medida que se desarrollaba la escritura contable, se utilizaron materiales más duraderos como la arcilla cocida y se mejoraron los criterios de registro. Se identificaron periodos de evolución de la escritura contable en Sumeria, Babilonia y otras civilizaciones antiguas. El comercio, la agricultura y la organización estatal y religiosa en estas civilizaciones generaron una cantidad voluminosa de registros contables. Además, las leyes que regulaban el patrimonio exigían controles y registros adecuados, lo que impulsó aún más el desarrollo de la escritura contable. Los sumer babilonios y su desarrollo cultural generaron el ambiente intelectual propicio para grandes progresos de la escritura contable. Fue en un principio la pictográfica y pasó a símbolos de ideográfica. Usaban símbolos para los hechos registrados, sus cantidades y variaciones.
Hace 4000 años que el sistema de leyes, al alcanzar el patrimonio, exigía controles y registros apropiados para regular las relaciones de trabajo, salarios, consignaciones de bienes, localizaciones, etc. La escritura contable ya llegaba a niveles de perfección, como agrupar los gastos ocurridos para preparar y plantar las tierras, lo que se había recogido y lo que resultaba de tales esfuerzos. En forma concreta se separaban lo que se gastó, lo que se aportó y las pérdidas que ocurrió. La escritura contable ya llegaba a niveles de perfección, como agrupar los gastos ocurridos para preparar las tierras. El Renacimiento italiano en el siglo VIII después de Cristo se completó el proceso de las partidas dobles. En esta época ya se encontraban los trueques y existen registros de cuentas de empréstitos financieros, caravanas de mercaderes, los templos religiosos asumían las actividades bancarias y la escritura era relativa a cada caravana. La evolución de la escritura contable surgió cuando el papiro comenzó a ser usado por los egipcios. Estos consideraban la escritura como la más importante de las profesiones. En la civilización pre-helénicas también se encuentran pruebas de escritura contable ya evolucionadas y existen balances públicos grabados en mármol. La evolución de la contabilidad en la Edad Antigua. Mesopotamia. El famoso Código de Hammurabi contenía leyes penales, normas civiles y de comercio. Regulaba contratos, préstamos, ventas, arrendamiento, comisión, depósito y otras figuras propias de derecho civil y mercantil. Ellos utilizaron el ábaco para facilitar las operaciones aritméticas, que fueron muy laboriosas en todas las épocas. Palestina. En el año 4000 a.C., utilizaban diminutas figuras de arcilla para contar y representar las riquezas. Los propietarios importantes usaban estas fichas para invertir y controlar sus bienes. Estas fichas, llamadas cuneiformes, nacieron la primera escritura. Sobre ellas marcaron con símbolos y pictogramas para controlar los inventarios y costos asociados no solo a materias primas, sino además de productos elaborados como perfumes y telares. Egipto. El material utilizado fue el papiro. Las anotaciones de tipo contable, por su carácter repetitivo, llegaron a conformar un tipo de escritura hierática que ha resultado muy difícil de descifrar para los estudios. Pese al papel decisivo que la contabilidad desempeñó en el Antiguo Egipto, no puede decirse que haya contribuido con innovaciones o procedimientos que no hubieran sido ya utilizados por los poderosos comerciantes. Grecia. Los templos helénicos fueron los primeros lugares en desarrollar una técnica contable. El lugar en los que los arqueólogos han encontrado más abundante y minuciosa documentación contable lo constituye el santuario de Delfos. Los vaqueros llevaban dos clases de libros de contabilidad, el diario y el libro de cuentas de clientes. Roma. En el siglo I a.C., la cultura romana menospreciaba a una persona que fuera incapaz de controlar contablemente su patrimonio. Los grandes negociantes llegaron a perfeccionar sus libros de contabilidad en primer desarrollo del principio de la partida doble. Para que exista la partida doble no bastaba con la disposición de las cuentas en dos columnas. Sin embargo, se encuentran testimonios donde todo jefe de familia asentaba diariamente sus ingresos y gastos en un libro llamado adversaria, para luego pasarlo a un libro llamado Codex, donde a un lado estaban los ingresos y al otro los gastos. La evolución de la contabilidad en la Edad Media. La Edad Media, que comprende desde 476 hasta 1453, se divide en tres: el periodo románico, que va a mediados del siglo VIII, la Alta Edad Media, que va hasta el Pre-Renacimiento, y el Renacimiento. En estos tres periodos se presentaron muchos tipos de economía diferentes, trayendo consigo modificaciones en la práctica contable, pero esta, a pesar de todo, nunca se extinguió. La Iglesia Católica fue la que mantuvo vivas todas las prácticas culturales, entre ellas las de llevar cuenta de las operaciones económicas realizadas, las cuales se llevaban a cabo en los monasterios, a la tradición de los romanos. Durante este periodo románico, el comercio siguió constante, pero se fue debilitando lentamente. Al mismo tiempo se fue iniciando el debilitamiento del poder centralizado.
que al manifestar que no podía proteger a las personas ni sus propiedades, hizo que la sociedad se sometiera a dignatarios. Muchas veces estas personas eran antiguos oficiales imperiales. Los hombres que fueron sometidos a esto ofrecían servicios militares a los señores a cambio de la protección militar, legal y también sostenimiento económico. Durante este periodo se iniciaron el feudalismo. El comercio no dejó de ser una práctica común, por lo tanto la contabilidad siguió siendo utilizada. Cuando comenzaron las invasiones árabes y nómadas fue cuando se interrumpió el comercio, lo que provocó que la contabilidad solo fuera utilizada exclusivamente para los señores feudales. El puerto de Marsella era la principal entrada de mercancías, las cuales eran traídas de Siria y Egipto que colmaban las necesidades de Europa románica. Los musulmanes iniciaron sus grandes conquistas en el año 630, dominando a Siria en 633, luego a Egipto en 638, interrumpiendo el comercio de Medio Oriente y Europa. Un nuevo avance en la contabilidad fue la aparición de libros auxiliares, el libro de cuentas corrientes, pues cuando el número de operaciones fue voluminoso, la información que brinda dicho cartulario dificultaba encontrar una persona determinada, particularmente debido al hecho de que el registro se va llevando en forma cronológica, al llevarse una cuenta por cada cliente importante. Se solucionó el problema. Otra innovación que presentó el libro Carulari es que se escribe en dos hojas unidas en el centro y con estos son tituladas por la parte superior con su debe y haber respectivo. De hecho, estas innovaciones de origen toscano donde se implantó este sistema. El auge mercantil de los siglos VII y VIII trajo como consecuencia que el viejo Corpus Juris Civilis romano fuese insuficiente para zanjar las controversias que surgían entre los comerciantes y así el poder público, unas veces por negligencia o falta de fuerza y otras por no haber ley escrita aplicable al caso. Los comerciantes establecieron tribunales encargados de dirimir sus controversias sin las formalidades del procedimiento, sin aplicar las normas del derecho común, sino los usos y costumbres de los mercaderes. Así fue creándose un derecho de origen consuetudinario inspirado en la satisfacción de las peculiares necesidades del comercio. La contabilidad en la Edad Moderna. Esta etapa se inicia en el año 1453 y culmina con la Revolución Francesa. Durante esta etapa surgen dos acontecimientos de gran importancia y centran a la contabilidad en su etapa de divulgación. Estos acontecimientos son los números arábicos y la aparición de la imprenta. Sin lugar a duda, el más grande autor de esta época fue Fray Lucas Pacioli, quien en su trabajo de contabilidad explica el concepto de inventario como una lista de activos y pasivos, la cual debe relacionar el propietario antes de empezar a operar. Indica también que en el memoriale deben anotarse todas las transacciones en orden cronológico, en forma minuciosa y detallada. El diario deben aparecer toda operación en términos de débito y crédito. Y cuaderno debe aparecer cada una de las cuentas. La contabilidad en la edad contemporánea. Se cambió las necesidades de la información. Hoy en día los directivos e inversores manifiestan nuevos de información ligada a la valorización de activos intangibles como el conocimiento o satisfacción de la clientela, los riesgos a los que se somete la empresa, el impacto medioambiental, la gestión del capital intelectual. El papel del contador. Desarrolla una metodología que permite valorar y registrar estos activos intangibles de la empresa, con el objetivo de desarrollar la planificación, control, información y auditoría. El impacto de la tecnología en la contabilidad. La revolución de las telecomunicaciones. Desde el punto de vista de la tecnología, nos encontramos en la tercera revolución informática, en donde una persona trabaja con muchos ordenadores. El Internet y el comportamiento de conocimiento.
El contador dispone de nuevas herramientas informáticas que tratan de administrar, compartir y canalizar la información real. La tecnología, el motor del cambio. El impacto de la tecnología en la profesión contable está fuera de toda duda. Las tecnologías de la información operan como motor del cambio que permite dar respuesta a las nuevas necesidades de la información. Ética. La ética, según Aristóteles, es que el hombre no escoge el fin que está en él por naturaleza como luz que lo lleva a juzgar correctamente y escoger el bien verdadero. La virtud moral consiste en la capacidad de escoger el justo medio adecuado a nuestra naturaleza, tal como es determinado por la razón. Ética profesional. Consiste en el conjunto de normas y valores que rigen el actuar de los trabajadores en una organización. Se basa principalmente en los valores universales que poseen los seres humanos aplicados directamente en el entorno laboral. Hay que destacar que la ética profesional se ve ampliamente en la manera de actuar de los trabajadores, por lo que si alguno de ellos tiene una profunda falta de valores, es muy posible que realicen acciones que perjudiquen a la empresa y a sus compañeros de trabajo. Entre los que se encuentran la integridad. Ser un profesional honesto y hacer lo correcto en todo momento con el fin de asegurar el cumplimiento de sus funciones. El comportamiento hace referencia al cumplimiento de las normas de la empresa con el fin de facilitar la sana convivencia entre colaboradores. Compromiso. Mantener una actividad optimista hacia el trabajo. Esto tendrá repercusiones positivas en el desempeño laboral y el trabajo en equipo. La ética profesional te permite establecer una buena relación con tus compañeros. Eso facilitará el desarrollo del trabajo colaborativo al estimular la confianza y la solidaridad. Por último, aplicar la ética en tu vida cotidiana y a nivel profesional permite establecer las bases para lograr sus objetivos. A su vez, contar con un esquema de valores sólido te dará la posibilidad de mejorar tu imagen profesional y destacar frente a la competencia. Contabilidad como ciencia. Es la que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio, situación económica y financiera de una empresa u organización, con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control externo de la misma, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. También podemos decir que es un conjunto de técnicas que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente la información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos cuantificables que la afectan, como objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad económica. Esta también es una rama del saber económico constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. La explicación de sus principios, causas, formulación y verificación de hipótesis se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Sus principales características son ser verificable, ser sistemático, ser comunicable, ser claro y preciso, ser predilecto. Su objetivo principal son los recursos dirigidos generalmente a la riqueza, al patrimonio, la información y el control, entre otras. Contabilidad como arte. La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero las operaciones y los hechos económicos, así como el de interpretar sus resultados. Debido al uso de la imaginación, la contabilidad usa la creatividad para diseñar formatos y métodos de control de información y en la comunicación de los resultados, tanto de investigación científica como la de aplicación práctica. También es posible apreciar la contabilidad como arte. Contabilidad como técnica.
Es un procedimiento conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otro ámbito. La técnica requiere tanto de destrezas manuales como intelectuales, frecuentemente en el uso de herramientas y siempre de saberes muy variados. El ser humano utiliza la técnica mediante su necesidad de modificar el medio y se caracteriza por ser transmitible, aunque no siempre es consciente o reflexiva. Cada individuo generalmente la aprende del otro o los inventa y eventualmente la modifica. Su principal característica es el hecho de registrar, clasificar y resumir transacciones de tipo económico. Esta señala la contabilidad como una técnica cuyos registros tienen como objeto arrojar datos o resultados que les sean útiles. Para concluir, podemos llegar a decir que la contabilidad como ciencia explica mediante leyes sus resultados. La contabilidad como técnica utiliza un conjunto de herramientas y la contabilidad como arte es la manera de comunicar los resultados, tanto de investigación científica como de la aplicación práctica.